Buenas tardes, chicos. Vamos a ver un nuevo tema de ciencia. Recuerdan que la semana pasada vimos sobre la historia del Perú y sobre sus fuentes. Ya, vamos a ver entonces, después de las fuentes vimos una pequeña línea de tiempo. Entonces vamos a ver la primera etapa de la línea de tiempo con los primeros pobladores del Perú. Pero antes de empezar con los primeros pobladores del Perú, debemos recordar o debemos conocer es que cómo estos pobladores llegaron a Perú. Entonces vamos con el origen. Aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Dice Alex Hildreka y Paul Rivet. Bueno, el origen, el origen de los primeros pobladores en el Perú se basa en dos teorías. Y además estamos hablando de 20.000 años aproximadamente, 20.000 años atrás. Lo que les decía, existían dos teorías sobre cómo es que llegaron los primeros pobladores a Perú. La primera teoría es la teoría autoctonista, que su autor es Florentino Mellino, donde nos dice que los primeros pobladores son originarios de América. ¿Por qué Florentino Mellino dice que los primeros pobladores son originarios? O sea, siempre estuvieron en América, debido a sus rasgos físicos, y a ciertas similitudes que tienen con otros pobladores de en otros lugares. Pero también existe la teoría inmigracionista, que es la teoría más aceptada, que nos dice que el hombre vino de otro continente. En la teoría inmigracionista tenemos dos teorías: la teoría inmigracionista asiática y la teoría oceánica. En la asiática nos dice que fue que cruzaron por el estrecho de Bering, y la oceánica que cruzaron a América con ayuda de una balsa. Bueno, vamos a ver aquí en el mapa. Los primeros pobladores, según la teoría inmigracionista, se dividen en teoría asiática y teoría oceánica, ¿verdad? La primera teoría nos dice que el hombre pasó por el estrecho de Bering, por esta separación que podemos observar aquí. Aquí tenemos una pequeña separación, que es el océano Ártico. Este es Asia y aquí está América, ¿verdad? Entonces, la teoría asiática, que tiene como autor a Alex Hildreka, nos dice que los primeros pobladores pasaron de Asia a América utilizando el estrecho de Bering. Pero ¿cómo habrán utilizado el estrecho de Bering si el estrecho de Bering está compuesto por agua? ¿Acaso los primeros pobladores sabían nadar? Pues no, chicos. ¿Qué ocurre? Cada cierto tiempo, este estrecho de Bering se congelaba formando un puente. Entonces, al congelarse el puente, al congelarse las aguas y formarse un puente, fue la oportunidad de estos pobladores que pudieran cruzar a América. ¿Pero por qué cruzaron? ¿Porque querían conocer? No. Lo que pasa es que los primeros pobladores son nómades. ¿Qué quiere decir nómada? Nómada se refiere a aquel personaje que vive de un lugar a otro, que no se puede establecer. Entonces, cuando cruzaron el estrecho de Bering, estos personajes fueron nómades. Terminaron los recursos del continente en donde estaban y tenían que buscar más recursos, como es alimentación, como es la caza, como es la pesca, etc. Es por eso que, según Alex Hildreka, los primeros pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Pues hay otra teoría, que era la teoría oceánica, que tiene como autor a Paul Rivet. ¿Qué quiere decir esta teoría? Se conoce por teoría oceánica porque nos dice de que los primeros pobladores utilizaron balsas. Sobre todo el extenso mar del Océano Pacífico utilizaron balsas, las cuales permitió cruzar desde Asia hasta
desde Oceanía, desde Oceanía hasta América. ¿Ya? Son las dos teorías más aceptables que se tiene con respecto a los primeros pobladores. Ahora, estos primeros pobladores, cuando llegaron a América, no es que se establecieron en América. Muchos de ellos se fueron hasta Chile, en América del Sur, se fueron hasta Chile, hasta Argentina y hasta los Andes, hasta la parte de la sierra. Los pobladores no es que se quedaron aquí, porque recuerden que eran nómadas y nómadas tenían que establecerse en un solo lugar. Entonces ellos decidieron seguir su camino hasta llegar a un lugar donde podía nuevamente proveerles de alimento. ¿Y, chicos? Ahora, eso es con respecto del origen, de cómo llegó los primeros pobladores a Perú. Ahora, los primeros pobladores del Perú tienen etapas. Son dos grandes etapas. La primera etapa es la etapa de los nómades. Aquí tenemos una imagen donde hay un grupo de personas dirigidos por la persona adulta que van caminando de lugar en lugar. Pues ahí va el concepto, que los nómadas caminaban de un lugar a otro en busca de alimentos. Entonces, ellos, terminaban los productos o los alimentos de cierto lugar. Entonces, como todavía no conocían la agricultura, entonces lo único que les quedaba era transitar, caminar de un lugar a otro. Entonces, ahora, tienen características los nómades. Los nómades tenían una característica, vivían en cuevas o cavernas. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme iban caminando, ellos tenían que pasar la noche, las lluvias o los infiernos. Entonces se internaban dentro de las cuevas o cavernas. Fueron cazadores, recolectores y pescadores, dependiendo del lugar donde estaban, pero ellos podían alimentarse con la caza, con los equipos eléctricos y con la pesca. ¿Ya, chicos? Caminaban en grupos, que según la imagen nos dice que los nómadas caminaban en grupo. Nunca caminaban solas o solos. Siempre tenían que caminar en grupo con una cabeza de persona. Habíamos dicho que ellos caminaban con una persona como cabeza de grupo. No porque tenía cabeza, no, sino era la cabeza del grupo. El guía, el que dirigía al grupo. ¿Ya? Ellos cubrían su cuerpo con pieles, o sea, así como ellos cazaban a los animales, entonces utilizaban su carne para su alimentación y las pieles de las ganas servían para crear o fabricar sus propias vestimentas para cubrirse del frío. ¿Y cómo podemos saber que en realidad estos primeros pobladores sí existieron? Pues debido a que dejaron pinturas rupestres, pinturas que fueron plasmadas en las paredes de las cuevas y cavernas. Entonces, por esas fuentes visibles es que podemos decir que sí existieron los primeros pobladores en el Perú. Otra etapa fueron los sedentarios. A diferencia de los nómades, los sedentarios ya eran aprendieron al cultivo. Entonces se convirtieron en sedentarios ya que se ubicaron en un mismo lugar. Ya no iban de lugar en lugar buscando alimentos. No, ellos ya habían aprendido lo que era el tema de la agricultura. Aprendieron lo que era el cultivo de la tierra. ¿Ya? Entonces, con el paso del tiempo, los nómades empezaron a aprender muchas cosas, a domesticar a los animales, a cultivar las tierras, a construir un hogar, etc. Por eso es que solamente se establecieron en un solo lugar, formando comunidades y luego formaron localidades. ¿Ya? Ahora, también tienen características. Dice que aprendieron a cultivar. Aprendieron a cultivar, a sembrar, a cosechar la papa, el maíz. Aprendieron de la ganadería, o sea, domesticaron y criaron diversos animales. Comenzaron a construir casas, formando sus tribus.
Fue así que se establecieron en un lugar fijo, no solo una familia, sino un grupo de muchas familias. Ya, entonces se establecieron en un solo lugar. Y por último, hicieron utensilios con cerámica. Tenían que elaborar sus armas, los platos, etc. Pero utilizaron la arcilla. En el Perú hay evidencia en las cuales que sí existieron los primeros pobladores en el Perú, como es en el caso de Paiján, de Guitarrero, de Chivateros, de Piquimachay, de Toquepala, de Telermarchay, de Lauricocha y de Tocoyo. Cuando hablamos de Toquepala, ¿por qué es que sabemos que existieron? Pues ellos dejaron los vestigios de las pinturas rupestres, que fueron los que ellos dibujaron. ¿Qué dibujaron? ¿Qué representaron? Sus escenas de la vida diaria, como la caza, como la pesca. O sea, dibujaron en las paredes de las cuevas como si estuvieran cazando y como si estuvieran pescando. Luego viene el hombre de Guitarrero, que está ubicado en Ancash. Allí se alimentaban de animales como el venado, el cuy, la vizcacha, la rana. Y cultivaron plantas domésticas, como es el caso del frejol. Luego tenemos el Cotosh. Cotosh es importante porque se construyó el primer templo, que es el templo de las manos cruzadas. ¿Dónde queda Cotosh? Queda en Huánuco. ¿Ya? Algunos de ellos eran cazadores, como es el hombre de Toquepala, eran cazadores dedicados a la caza y recolección. Horticultores, ¿quiénes eran? Los guitarreros. Los guitarreros eran horticultores, que fue el proceso de cambio de la caza y recolección hacia la domesticación de plantas. Y los hombres de Cotosh fue porque se les dio relevancia porque construyeron el primer templo llamado el Templo de Manos Cruzadas. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿quiénes eran nómades o quiénes eran sedentarios? Como sedentarios, ya que habían establecido, estaba Cotosh, Guitarrero y Paiján. Paiján, Chivateros y Cotosh fueron los primeros pobladores del Perú que ya se habían convertido en sedentarios. Y los primeros habitantes de nuestro Perú que fueron nómades está el hombre de Toquepala, ahí está, también tenemos el hombre de Pacaycasa, y finalmente tenemos al hombre de Lauricocha, que también se ubica en Ayacucho. El hombre de Pacaycasa también se ubicó en Ayacucho, junto con Piquimachay. Y en Huánuco estaba Cotosh y Lauricocha. ¿Ya, chicos? Entonces, este es el tema de los primeros pobladores de América. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción hacia el tema de la historia. Muchas gracias y ya nos vemos para el siguiente tema.